El estudio de suelos. El objetivo del presente informe es determinar las características del suelo de fundación del tramo del proyecto, la misma que nos permite determinar la estructura de soporte que se requiere en el proyecto. Descripción de la vía. Efectos de la carretera. La longitud del tramo a estudiar es de 29.6 kilómetros, en la cual se encuentra material de fundación fino, la cual va a ser analizada en el presente estudio. Descripción del material de la subrasante. El tramo en estudio, si bien se encuentra transitable en épocas secas, estas condiciones cambian ante la presencia de lluvias, por el tipo de material que predominantemente se encuentra en la subrasante, y ante la presencia de agua de estos disminuyen la capacidad de soporte en las condiciones de servicialidad del pavimento. Estos tramos han sido debidamente identificados y analizados por los planteamientos de los mejoramientos de la subrasante que se requieran. La evaluación superficial. La evaluación superficial se realizó en campo, la cual nos indica el estado de la plataforma de la vía a lo largo del tramo, encontrándose características similares de los materiales entre las progresivas. La napa freática. Según se indican los registros de la calicata ensayados, no se ha detectado presencia de napa freática. Evaluación de campo. Descripción de los trabajos en campo. Los trabajos de campo consistieron en la obtención de muestras y datos de los suelos mediante exploraciones a cielo abierto, definiéndose los diferentes estratos a nivel de subrasante, terreno natural o relleno, teniendo como referencia las progresivas del eje del trazo de la actual vía, con la finalidad de evaluar y establecer las características físico-mecánicas, así como la capacidad de soporte de la subrasante, sobre la cual se apoyará la estructura del pavimento. Las calicatas fueron ejecutadas cada 500 metros, según lo indican los términos de referencia de contratación, realizada alternamente de derecha a izquierda, de los cuales se han proyectado hacer los ensayos para determinar las propiedades mecánicas del terreno de fundación. En la etapa de reconocimiento del tramo no se detectó necesidad de realizar variaciones en el eje de la vía. La relación de calicatas. Las exploraciones del subsuelo se realizó con un total de 60 calicatas o excavaciones a cielo abierto, ubicadas convenientemente de tal manera de cubrir el área de estudio y determinar sus perfiles estratigráficos. En el muestreo se tomaron muestras alteradas y disturbadas representativas de los tipos de suelo encontrados, en cantidad suficiente como para realizar los ensayos de laboratorio de estándares especiales. Propiedades mecánicas, trabajo de laboratorio. En la etapa de exploración de campo se determinaron los ensayos a realizar, concordante con los términos de referencia. Las muestras representativas se ensayaron en el laboratorio de suelos en concordancia con la norma EM2000 y ASTM. Los ensayos fueron los siguientes: determinación de contenido de humedad, análisis granulométrico por tamizado, determinación de límite líquido y plástico, y de humedad y densidad, y el CBR, densidad de campo, clasificación de subs y clasificación Ashton. Cuadro de características de los suelos de las calicatas. Bueno, en la tabla 4 se muestra el porcentaje de tipo de suelos encontrados en la subrasante. Ahí podemos ver el nombre de tipo de suelo y el porcentaje que corresponde a todo el tramo, que es 26 kilómetros, ya mencionado anteriormente. El resumen de incidencia de suelos, el tipo de suelos y el porcentaje de incidencia. Ese se muestra en la tabla 5. Determinación de los porcentajes de calicata en función al valor de plasticidad de los suelos de subrasante. Si el índice de plástico es mayor que 20, significa que es un suelo muy arcilloso y así. Y acá se muestra el porcentaje de acuerdo al total de calicatas realizadas. Acá se indica que el 2% de las calicatas realizadas son suelos muy arcillosos, el 31% son suelos arcillosos, 27% son suelos poco arcillosos plásticos y suelos exentos de arcilla, con 0% según las calicatas. Cuadro de propiedades mecánicas de los suelos de calicatas. Bueno, acá en la tabla 7 nos muestra el tipo de suelo según el plotter modificado. La tabla 8 nos indica la clasificación general de acuerdo al CBR hallado. Perfil estratigráficos. Descripción del perfil del proyecto. El análisis del perfil longitudinal se deduce que el material predominante en el tramo es predominantemente fino, donde se puede distinguir que los suelos que poseen grava en el suelo de fundación se encuentran en los tramos que indica la tabla 9, los cuales serán sectorizados convenientemente para el diseño del pavimento. Tabla 9. Tramos que poseen material con presencia de grava en su composición. Acá se indican las progresivas y... bueno, suelos orgánicos y expansivos. Suelos orgánicos. No se encontraron suelos orgánicos, solo se encontró material orgánico que corresponden a presencia de raíces de los árboles que se encuentran al borde de la vía. Suelos expansivos. Para el análisis de los suelos expansivos se ha analizado el potencial de hinchamiento de los suelos en función a las partículas arcillosas y la actividad del suelo. A la tabla 10, el potencial de hinchamiento. Bueno, acá es para allá el grado de potencial expansivo de acuerdo al índice plástico. El tramo estudiado según la muestra en la tabla 6 se indica que el 31% de las calicatas muestreadas se encuentran en el tramo con grado de potencial expansivo medio. Capacidad de soporte. Cuadro de los valores de CBR de los suelos de las calicatas. Bueno, acá es un cuadro donde se muestra los valores de CBR de acuerdo a las progresivas. Para efectos del diseño de pavimentos se adoptó el CBR correspondiente al valor promedio de todos los valores. Los valores de CBR por debajo de 6% se recomienda su mejoramiento de subrasante necesario, el mismo que se estará constituido por material que cumpla el CBR de diseño. Mejoramiento y tratamiento de suelos a niveles de subrasante. Tramos que se requieren ser mejorados por presentar CBR con subrasante pobre o inadecuada. Acá se indica el tramo y su progresiva y el valor de CBR que se halló. La determinación del espesor de mejoramiento. Para determinar el espesor de mejoramiento se tomó en cuenta las recomendaciones del manual de carreteras en la que se indica para el tráfico entre 75.001 y 15.000 ejes equivalentes se deberá realizar un reemplazo de material de acuerdo a lo requerido, de acuerdo al manual de suelos y pavimentos, MTC 2014. Se recomienda que para las solicitaciones de tráfico indicados mejorar un espesor de 30 metros a 0.30 metros. Estas son las fórmulas con las que se hallaron. Determinación de los parámetros. Confiabilidad. Por tratarse de un camino vecinal se optaba por considerar una confiabilidad de 85. Este es un cuadro donde se barallara la confiabilidad. Factor ZR. Para la confiabilidad utilizada corresponde un valor de ZR de menos 1.037. Desviación del estándar del sistema. Según las recomendaciones establecidas por ASHO corresponde a una desviación de 0.45.
La tabla 15 de desviación estándar considerada para el proyecto AASHTO, muestra para hallar lo que es el valor recomendado. Servicialidad inicial. El valor establecido en el experimento vial de AASHTO para el experimento flexible fue de 4.2. Servicialidad final, por tratarse de una regla final, tomamos como mínimo la servicialidad de 2.0. Periodo de diseño. El periodo de diseño considerado corresponde a 10 años, considerado en los términos de referencia. Con las consideraciones expuestas se ha determinado el espesor de mejoramiento, considerando material de la cantera Puma Marco con las siguientes características. Coeficiente estructural. Se considera el material de mejoramiento con las características de la subrasante, por tanto se considera el parámetro de A4 según la siguiente figura. Se recomiendan los siguientes valores para el coeficiente estructural. El A4 es un coeficiente estructural. El A4 tomaría un valor de 0.061 sobre pulgadas para reemplazar la subrasante muy pobre y pobre, por una subrasante regular con CBR dentro del rango de 6% a 10%. Y tomaría un valor de 0.076 para reemplazar una subrasante muy pobre y pobre por una subrasante buena con CBR entre el rango 11% y 19%. Y tomaría un valor de 0.094 para reemplazar la subrasante muy pobre y pobre por una subrasante muy buena con CBR menor a 20%. Y 0.089 pulgadas para reemplazar una subrasante muy pobre y pobre por una subrasante regular con la adición mínima de 3% de cal en peso de los suelos. La tabla 17. Valores recomendados del coeficiente de ajuste M para los coeficientes estructurales de las capas de base y o subbase no tratadas. De la tabla, se ha considerado el coeficiente de drenaje de 1. Acá se muestra una tabla donde se ve el cálculo del número estructural requerido de la subrasante y el cálculo de espesor mínimo para mejoramiento de la subrasante. Ahí están también los datos requeridos para realizar tales cálculos. Delimitación de sectores de mejoramiento de suelos. Para la determinación de los sectores de mejoramiento se encuentra entre los tramos que se muestran en la tabla 12. Para la ubicación precisa de cada progresiva se deberá tener en consideración el plano de las secciones transversales de topografía. Al tener las siguientes consideraciones. Caso 1. Cuando el nivel de la subrasante proyectada está a nivel del terreno de fundación, se realizará el corte del material inadecuado para luego reemplazarlo con material de cantera. Caso 2. Cuando el nivel de la subrasante proyectada está por encima del terreno de fundación y en altura mayor a la altura de mejoramiento requerido, por tratarse de relleno de material de cantera, se deberá prescindir del mejoramiento de relleno. Caso 3. Cuando el nivel de la subrasante proyectada está por encima del terreno de fundación y a la altura menor a la altura de mejoramiento requerido, se realizará primero el corte necesario que resulte la diferencia entre la altura del relleno necesario para el mejoramiento y la altura del relleno que tiene según la subrasante proyectada, para luego realizar el relleno con material de cantera. Determinación de incidencia en el soporte estructural por el mejoramiento de la vía. Por corresponder a un nivel de rehabilitación y mejoramiento y tener en la mayor parte del tramo capacidad de soporte estructural CBR menor a 6%, se ha procedido a calcular el CBR ponderado mediante la expresión CBR ponderado, la suma de DI por CBR entre la suma de DI, donde DI es el espesor de las capas de suelos a lo largo de todo su tramo y mejoramiento, y el CBR valores de CBR de los tipos de suelo y del mejoramiento. Con los valores de CBR ponderado se ha establecido una nueva sectorización acorde a las características del suelo mejorado, obteniéndose los CBR de diseño indicados en la tabla 17. Bueno, acá se encuentran lo que son las progresivas, el CBR existente, el CBR de cantera y el espesor, y el CBR ponderado de mejoramiento. Estudio de canteras. Introducción. Las canteras son las fuentes de aprovisionamiento del material para la conformación y o construcción de la capa de afirmado y elaboración de concreto. En la etapa de trabajos de campo se ubicaron canteras a lo largo de la carretera y en zonas próximas a ella, determinándose puntos de probable explotación, las que se estudiaron a fin de determinar la potencia y de las que extrajeron muestras representativas para realizar los ensayos de laboratorio siguientes. Análisis granulométrico por tamizado, límites de Atterberg, límite líquido, límite plástico, índice de plasticidad. Clasificación de AASHTO y SUX, protón modificado, California, Bering Radio CBR, contenido de humedad. Tenemos la metodología del estudio, investigación de campo. Vamos a hacer todos los puntos señalados ahí. Relación de calicatas ubicadas. En la búsqueda de material para la conformación del pavimento, se han ubicado y analizado las áreas que pueden ser usadas como canteras, siempre que cumplan con los parámetros de calidad exigidos por parte de los propietarios. Acá en la tabla 18 tenemos la relación de canteras. Vamos a tener el uso, la ubicación, el lado, la distancia y el acceso. Trabajos de laboratorio. Pues se realizaron dentro del contexto de que la obra se basa principalmente en la ejecución de pavimento a nivel de carpeta asfáltica, en caliente, mezclas de concreto con cemento Portland, capas granulares. Los ensayos principales que se han realizado son los siguientes. Acá tenemos la tabla 20, ensayos agregados en canteras. Las muestras disturbadas extraídas en la investigación de campo se han procesado en los laboratorios de mecánica de suelos del laboratorista Holmer Arevalo Marín, empleado las normas ASTM vigentes, normas NTP y normas MTC. Evaluación de canteras. Pues acá tenemos el estado, la ubicación, potencia, rendimiento, tipo de material. Acá tenemos la cantera Belén, que pues no ha sido posible tener el certificado de disposición de cantera pues por el propietario de la cantera de Belén. Acá tenemos el tamaño de partículas, que es 6 pulgadas, porcentaje de partículas de 2 pulgadas a 4 pulgadas en un 20%, porcentaje de partículas en 4 pulgadas a 6 pulgadas en 10%. Su explotación. Su uso contemplado para relleno mediante el uso de sardada estática y equipos como tractor, cargador frontal, para la mecánica. Acá en la tabla 23 tenemos los resultados de los ensayos estándar de la cantera sector Secrebamba. Acá tenemos la cantera, la muestra, también tenemos en la tabla 24 los resultados CBR de la misma cantera mencionada.
Ahora tenemos la cantera Pumaracro. La ubicación está ubicada en el progresiva 02 más 860 según el trazo de la cantera en el estudio. También tenemos acá los resultados de estándar de la cantera Pumaracro. Tenemos la muestra, fino, arena, grava, límites y el tamiz y su clasificación. Acá tenemos la tabla 26, los resultados severos de la cantera Pumaracro. Su explotación, pues esta cantera será explotada mediante el uso de zaranda estática y equipos como tractor, cargador frontal para pala mecánica. Pues pasemos a la cantera Río Sotomayor. Está ubicada en la progresiva 28 más 834 según el trazo de la carretera en estudio. Acá tenemos que el tipo de material de esta cantera está conformado por depósitos de materiales granulares y arena con porcentajes de finos presentados en las siguientes características. Tenemos que el tamaño de las partículas es en 10 pulgadas, porcentaje de partículas de 2 pulgadas a 4 en un 10% y porcentaje de partículas de 4 pulgadas a 6 pulgadas es un 10%. Acá tenemos en la tabla 27 y en la tabla 28 del río Tocomayo tenemos acá los resultados de los ensayos estándar y los resultados EBR. Aquí tenemos la explotación. Esta cantera será explotada mediante el uso de zaranda y equipos como tractor, cargador frontal y pala mecánica. La geología está conformada por depósito aluvial. Gracias. Fuentes de agua. Introducción. El Programa Nacional de Saneamiento Rural es un programa del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que está bajo el ámbito del Viceministro de Construcción y Saneamiento. Está orientado a implementar los servicios de agua potable y saneamiento para las poblaciones del ámbito rural más vulnerables. Objetivos. Objetivo general. Elaborar el estudio de fuentes y potencial hídrico existente en el ámbito de ejecución del proyecto. Objetivos específicos. Identificación de las fuentes de agua existentes en la zona de estudio. Determinación del rendimiento de las fuentes de agua por un método de foro simplificado para la identificación de la alternativa más recomendable. Justificación. El estudio de fuentes de agua y su potencial está orientado principalmente a la evaluación, cuantificación y producción de las fuentes de agua existentes, mediante un estudio preliminar de las características hídricas de la zona de estudio. Descripción de las fuentes de agua. Las fuentes de agua constan de 4 puntos en los cuales se podrá utilizar para las actividades del proyecto. Como podemos observar en la tabla 29 tenemos las 4 fuentes de agua con su respectiva ubicación, coordenadas y altura. Las fuentes de agua ubicadas en el proyecto son las indicadas en las fuentes de agua que corresponden a un curso de agua superficial. Los puntos de muestreo han sido seleccionados a flujos que se encuentran en movimiento. Las características de la fuente de agua se muestran en el siguiente cuadro. Como podemos apreciar en la tabla 30 tenemos el detalle de los resultados de análisis de fuentes de agua. Tenemos el parámetro, la cantera y sus distancias correspondientes. Se recomienda el uso de las fuentes de agua identificada por cumplir las exigencias de la normativa según la tabla 31. Y aquí podemos observar los límites máximos requeridos para el concreto. Tenemos cada parámetro con su concreto correspondiente. Tenemos los sólidos en suspensión, ppm 5000, tenemos materia orgánica A3, alcalinidad a 1000, sulfatos a 600, cloruros a 1000 y el pH a 8. Gracias.